Yo creo que más que una predicación, quiero enseñarles la palabra del Señor en esta mañana. A veces predicamos, pero cuando enseñamos tenemos un compromiso mayor, porque la enseñanza de la palabra es una herramienta que no es algo que es una opción. La enseñanza debe ser una necesidad que nosotros como iglesia debemos de tener siempre en nosotros. Acerquémonos. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, usted podrá pensar, pues llegar hasta un lugar, muy bien. Ir hacia adelante, también está bien. Entrar en la presencia de Dios cuando la Biblia nos emplaza a nosotros a acercarnos, es necesario entrar en esa presencia. Y es lo que yo quiero en esta mañana establecer en el corazón de cada uno de ustedes y en mi corazón también. ¿Por qué? Porque cada vez que predicamos o enseñamos la palabra, nosotros los predicadores somos edificados de una manera muy especial también. Si esa palabra que yo predico, que yo enseño, no me edifica a mí, pues entonces la palabra está media. Tiene que edificar primero al que está hablando esa palabra. Cuando hablamos de acercarnos, también estamos hablando de entrar a la presencia de Dios, pero debe ser en una comunión de intimidad y en una forma de confianza con Él. De hecho, José trató algo sin querer de lo que vamos a estar trabajando aquí. Vamos a estar trabajando lo que es el trono, entrar al trono de un rey común y corriente y entrar al trono de la gracia y la misericordia. Está hablando de dos tronos. El trono de la gracia y de la misericordia, usted y yo no merecíamos entrar ahí. Es lo primero que tenemos que establecer. Pero Dios en su infinita misericordia, a través del sacrificio de Cristo, nos dio acceso a ese trono de gracia por Jesús. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, eso usted y yo lo sabemos. Derramó, dice la palabra, su preciosa sangre, pero esa sangre todavía tiene el poder de limpiarnos de todo pecado. Por eso el apóstol Juan en una de sus cartas dijo: hermanos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Esto lo que significa es que aún nosotros haber conocido a Dios no nos exime que en un momento dado de nuestra vida le hemos faltado a Dios. Cada uno de nosotros le ha faltado a Dios en algún momento de su vida, pero hay una gracia. Todavía el poder de su sangre tiene ese poder, vuelvo y repito, para lavarnos y limpiarnos y nosotros poder tener acceso al trono de la gracia y al trono de la misericordia. Cuando hablamos de acercarnos, no está implicando solamente una cercanía física. Está hablando también de actitudes espirituales que vamos a tener que tener para podernos acercar. Amados, tenemos que entender que desde el principio la consecuencia del pecado hizo que desobedeciera a la primera pareja de la creación, y esto hizo que se escondieran de la presencia del Señor. Se escondieron a consecuencia de la desobediencia del pecado. En Génesis capítulo 3, la Biblia dice, escuche bien: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, escuche bien, ¿a quién llamó? Al hombre, no llamó a la mujer. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo
y me escondí. Llamó al hombre, ¿sabes por qué? Porque la responsabilidad mayor está sobre los hombros del hombre, porque se supone que el hombre estuviera cuidando a su mujer y estuviera cuidando el huerto. Y a veces nosotros negligentemente perdemos esa autoridad que Dios nos delegó para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa puedan caminar conforme a lo que Dios ya habló o dijo. El pecado introdujo de inmediato la vergüenza, el miedo y la necesidad de ocultarse. Pero aquí hay una iniciativa de Dios a consecuencia del hombre haberle fallado a Dios, y aunque él sabía lo que había ocurrido, amado, aún así Dios sale a buscarnos. Mire, si Dios es tan grande y tan maravilloso, que tú y yo le fallamos a Él en un momento dado de nuestra vida, pero Él no nos desechó, Él no nos dejó, Él salió a buscarnos. ¿Sabes por qué? Por amor a su nombre, porque Él vino a salvar, dice la palabra, todo lo que se había perdido. Esto demuestra que Dios busca al ser humano, incluso cuando éste intenta huir de su presencia a consecuencia de la culpa. Como quiera Dios te va a buscar, como quiera Dios te va a encontrar, como quiera Dios te va a ministrar de una manera sobrenatural, porque no es lo que tú ves de ti, es lo que Dios ya está viendo de ti. Dios te está viendo con un potencial de bendición para alcanzar a otros para el reino. 1500 o 1700 años después, estuve estudiando esto, se levanta un hombre, no sabemos quién fue, que escribe una carta a los judíos convertidos, y es la carta a los hebreos. Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que pudo haber sido Apolos, otros dicen que pudo haber sido Bernabé. Pero no importa quién escribió esa carta, lo importante es cómo ministró en aquel tiempo a aquel pueblo judío que se estaba convirtiendo al Evangelio, como también nos puede ministrar en esta mañana a cada uno de nosotros. Hebreo fue escrita a un grupo de judíos convertidos. Estos conocían las escrituras y las tradiciones del Antiguo Testamento. Ellos conocían lo que eran los sacrificios en el templo. Ellos habitaban posiblemente, en el estudio que hice, en Roma o en Jerusalén. Fue escrita en una época de gran presión y persecución para aquella iglesia primitiva. Los destinatarios estaban experimentando, amado, una fatiga espiritual, como tú y como yo en un momento dado podemos experimentar una fatiga espiritual. Estos estaban experimentando una fatiga espiritual y estaban experimentando una persecución a consecuencia de haberse convertido al Evangelio. ¿Qué hacemos nosotros quejándonos en nuestra tierra, en nuestra amada Puerto Rico, donde aquí se nos deja predicar el Evangelio donde quiera? Es más, hay veces que nos oyen hablar y dicen, vente para acá para que mi familia escuche. Pero aquella iglesia primitiva a la cual el escritor de Hebreos está escribiendo estaba siendo perseguida en aquel entonces. Por eso es que este escritor habla de la manera en que habla para levantar la moral de esta iglesia. Eran tiempos difíciles, eran tiempos donde ellos entendían que solamente el sumo sacerdote tenía la autoridad de entrar en el lugar santo para expiar los pecados del pueblo, y ellos tenían arraigado esa enseñanza. Pero aquí el escritor viene a romper los paradigmas, las creencias religiosas de aquel entonces, y entra al corazón de ellos con esta palabra y le dice, acerquémonos. Hebreos 4:16. Acerquémonos, y como dice, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora voy a entrar
en dos tronos. El trono de los reyes de la antigüedad, y después vamos a hablar del trono de la gracia. Acercarse al trono de un monarca en los tiempos antiguos implicaba un protocolo sumamente estricto y peligroso. ¿Por qué era peligroso, pastor? Porque romper las reglas podía significar la ejecución inmediata. Nadie podía invitarse por voluntad propia a presentarse delante del rey. No es como nosotros los boricuas, que a veces no nos invitan a la fiesta y llegamos de presentados. Sí, esos novilleros, güey, dicen. No diga eso porque después llega un mensaje. No puedes presentarte ante un rey a menos que cumpla con ciertas reglas y protocolos para tú poderte presentar al rey. Nadie podía invitarse por voluntad propia. El acceso formal estaba reservado, escuche bien, principalmente para oficiales de la corte, profetas, comandantes, militares y algunos políticos. No todos los políticos, algunos. Yo creo que si hubieran sido los políticos de aquí, muy pocos podían presentarse al rey. Tenía que haber una pureza ritual de limpieza. ¿Se acuerdan del caso de la reina Esther? Por el protocolo que tuvo que entrar para poderse presentar al rey. Pues había que tener una pureza de limpieza, un ritual. Y esto incluía no tener enfermedades en la piel. Número 1. No haber tocado cadáveres y haber cumplido con ciertos lavados o ayunos purificadores. O sea, ellos investigaban, aquellos que le daban acceso al rey, que esa persona tuviera estos rituales y tuviera completamente limpio para poderse presentar al rey. Tenía que estar con una vestimenta adecuada. Yo no podía entrar. ¿Sabe por qué? Porque la camisa de Temu no entraba. Ni la gabana tampoco de Costco, de 30 y pico de dólares. Ni la de Temu de 10 dólares. No, tú no puedes entrar aquí, papi. Tú estás barato hoy. No puedes. Tú tienes que vestir de Clothman. Clothman. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Los más jóvenes yo creo que no se acuerdan de Clothman. El que viste de Clothman se distingue. Tenía que estar, como dice mi hermano Javier, fileteado para poderse presentar al rey. O sea que el pastor y posiblemente ninguno de los que estamos aquí podía tener acceso porque no tenía una vestimenta adecuada. No se podía entrar con ropas cotidianas, andrajosas o que representaran luto. Yo no podía entrar porque yo tengo casi todo de negro hoy. No podía entrar con ropas que representaran luto, porque el rey para los tiempos antiguos representaba la vida del pueblo. Tenía que estar completamente vestido como debe ser. Amado, el visitante tenía que inclinarse hasta el suelo o postrarse. El respeto absoluto y la sumisión física eran obligatorios. Antes de articular cualquier palabra, tú tenías que postrarte, reverenciarlo. Pero ahora Jesús viene con un protocolo muy diferente. Por eso era que no era aceptado ante los religiosos del tiempo de él. Y entonces el Espíritu de Dios, a través de este hombre que escribió la carta a los hebreos, miren lo que dice: acerquémonos al trono de la gracia. El trono de la gracia también tenía ciertos protocolos a seguir, o todavía los tiene. ¿Cuáles son, pastor? Número 1, no requiere de rituales externos ni sacrificios físicos, sino una disposición del corazón basada en la obra de Jesucristo. Arrepentimiento de corazón. Para acercarte al trono de la gracia tienes que tener arrepentimiento de corazón por haber ofendido a Dios. Por eso es que la Biblia dice: los sacrificios de Dios son un espíritu que
quebrantado, un espíritu roto, un espíritu que necesita ser restaurado. Y ese que lo puede restaurar se llama Dios y su Espíritu Santo para con nosotros. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amado, nos podemos acercar entonces a ese trono de la gracia porque ya Jesús pagó el precio. Si Jesús no hubiera pagado el precio, usted y yo no hubiéramos tenido acceso a ese trono de gracia, de favor y de misericordia. Tú te puedes acercar ahora, amado, con confianza, sin temor. Puedes venir con valor y libertad, sabiendo que Dios no te rechazará, porque Dios pagó por tu falta, pagó por mi falta, pagó por nuestras faltas. Todo lo que el Padre me da, ahora Jesús hablando, en Juan capítulo 6, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Usted sabe por qué usted está aquí en esta mañana? Porque el Padre le llamó a través de Jesús. Porque el Padre le llamó a través del Espíritu Santo. Porque hubo un día en que usted se encontraba en sus delitos y pecados como yo. Y Dios en su favor y su misericordia tocó tu corazón y te trajo hasta su presencia, amado. Te dijo, acércate a mí, porque estábamos lejos. Estábamos lejos de Él. Acércate a mí, porque el que viene a mí yo no lo echo fuera. Te acercó, Javier. Nos acercó a cada uno de nosotros. Habló a nuestro corazón y no solamente a nuestra conciencia. Habló en lo más profundo de nuestro ser. Y nos salvó, nos perdonó, nos lavó con su sangre y todavía está trabajando con nosotros. No se crea que ya la obra de Dios terminó con usted. No. Dios está todavía trabajando contigo. Está trabajando conmigo. Jesús enseñó que todo lo que el Padre le entrega, acudirán a Él. Y que nunca rechazará a nadie que con corazón sincero decida acercarse. Jesús, amado, no va a rechazar a nadie, pero está mirando nuestros corazones. Por eso, un texto antes del que leí de Hebreo, verso número 15 del capítulo 4, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amado, aquí lo que está hablando, que no importando la raza, no importando la condición social, cuánto le hayas fallado a Dios, tienes el poder de poder acercarte por medio del sacrificio de Jesús, directamente y sin miedo. Pero ¿por qué el escritor de Hebreos dice que nos acerquemos? Si Él lo dice es porque en un momento dado de nuestra vida estamos un poco lejos de Él. Y Él está provocando en cada uno de nosotros en esta mañana que nos acerquemos. Porque cuando nos acercamos lo conocemos más a Él. Porque cuando estamos cerca de Jesús, amado, y de su Espíritu Santo, entonces podemos oír la voz de Él en lo más profundo de nuestro corazón y ser obedientes a esa voz. Pero de lejos no, a la distancia no. ¿Se acuerda del corito? A la distancia no. Acércate al altar. Lo que le estaba diciendo el coro a la congregación de aquel entonces era: acércate a mí. Acércate, porque yo quiero trabajar contigo. Yo quiero tener una relación de intimidad contigo. El Dios de los cielos y de la tierra bajó a este mundo en forma de Hijo Jesús para tener una relación de intimidad con cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios también. Pero ¿cuáles son aquellas cosas que pueden separarnos del Señor y hacernos sentir lejos? Aquí hay varias de ellas que voy a tratar contigo en esta mañana. La indiferencia espiritual, número 1. ¿Qué es la indiferencia espiritual? Amado, es cuando dejamos a un lado la oración.
Es cuando ya la lectura de la palabra no nos interesa. Es cuando dejamos de congregarnos por falta de tiempo. Cuando hacemos de otras cosas nuestras prioridades. Amado, ahí estamos alejándonos de Dios. La indiferencia y el descuido espiritual son caminos peligrosos, amado, que nos pueden llevar a perder el enfoque y desviarnos del verdadero camino. Aquí hay un ejemplo de un hombre que fue muy fuerte y valiente, Sansón. A pesar de ser elegido y tener una fuerza sobrenatural, descuidó su llamado. Por eso es que en una ocasión la Biblia dice, hablándole a un rey llamado Zorobabel, le dijo: esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amado, lo que estaba diciéndole aquí es: no es con tu sabiduría, no es con tu conocimiento, no es con tu fortaleza física, es con mi Espíritu. Entonces, si es con su Espíritu, yo tengo que tener una relación con su Espíritu Santo. Que son los estudios que estamos trayendo los miércoles aquí, para conocer al Espíritu Santo de Dios. Amado, Sansón se involucró con personas equivocadas, jugó con su consagración y terminó en los brazos de la mujer de su destrucción. Amado, no podemos involucrarnos con personas que no van a aportar a nuestra vida. No quiere decir que tú los rechaces. Yo no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que no puedes tener una relación de amistad con alguien que lo que te está es tratando de sacar de los caminos del Señor. Tienes que mantenerte buscando su presencia, porque en su presencia la Biblia dice que hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Amado, Sansón terminó perdiendo fuerza, visión y propósito. Eso es lo que le puede acontecer a alguien que se descuida en su vida espiritual. El rey Salomón, escuche bien, el hombre que el mismo Dios dijo, o la palabra de Dios dice, que no había un hombre sobre la faz de la tierra que tuviera la sabiduría de este hombre. Pero en su vejez empezó a buscar esposas paganas, se contaminó, levantó altares también como hicieron los reyes. Por eso es que cuando leemos el libro de Eclesiastés usted puede ver a un Salomón diferente, hablando de una manera diferente a como hablaba en el libro de los Proverbios. Salomón le construyó el templo a Jehová, pero también descuidó su vida espiritual. Se dejó influenciar por esposas extranjeras y permitió la idolatría en el corazón. Y ahí fue, amado, que se dividió el reino de Israel. Cuando no estamos realizando o haciendo la voluntad de Dios, nuestra mente se divide, nuestro corazón se divide entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Perdemos la visión. Y cuando perdemos la visión, amado, estamos sin dirección. Si algo tiene que tener una particularidad en la vida del creyente, es tener una visión clara de dónde quiere ir y para dónde Dios lo quiere llevar. Su pasividad. Ahora voy a hablar de Elí y de sus hijos. Elí era un sumo sacerdote en el templo en los tiempos de Samuel. Pero Elí tuvo algo que fue su negligencia al no corregir sus hijos y el comportamiento pecaminoso de ellos, quienes abusaban de su posición en el tabernáculo, y Elí, siendo sacerdote, no los molestaba. Nos ayude Dios a cuando veamos a los nuestros, a nuestros nietos, hacer algo que es impropio delante de la presencia de Dios, los podamos amonestar y decirle: no, hijo mío, ¡ay, qué cosa así! Tienes que caminar diferente, tienes que hacer esto. No hables de esa forma. Amado, ¿por qué? Porque esa amonestación
Dios nos va a pedir cuenta por lo que dejemos de hacer. Su pasividad ante el pecado mostró la falta de celo por las cosas santas de Dios. Y esto trajo como consecuencia, escuche bien, la consecuencia de él no hacer lo que le correspondía hacer. Número 1, muerte de sus hijos. Ya siendo anciano, cayó de espaldas, se rompió el cuello y se murió. Usted me dirá, ¿estamos en la gracia? Estamos en la gracia. Si hubiéramos estado todavía en la ley, muchos de nosotros posiblemente, aunque no nos muriéramos, tuviéramos por lo menos el cuello roto. Estamos en la gracia. Esa gracia que todavía nos cubre, nos ayuda en nuestras debilidades. Esa gracia que todavía nos deja entrar al trono de la gracia y el favor y la misericordia. Amado, también a consecuencia del pecado, de la negligencia de Elí, sacerdote, se capturó el arca del pacto. Los filisteos derrotaron a Israel y se llevaron el arca. Y para Israel el arca era símbolo de la presencia. En pocas palabras, estaban llevando algo que para el pueblo era una presencia, algo divino. Y cuando descuidamos nuestra vida, hay una presencia que se va de nosotros. Ya no es lo mismo. Por más que querramos, ya esa presencia no está con nosotros. Amado, y otra de las consecuencias del pecado de Elí fue que la línea sacerdotal de su familia fue destituida. Ya no iba a haber sacerdotes en la línea de Elí. Amado, y eso era una vergüenza ante el pueblo, porque el pueblo veía entonces las consecuencias y decía, yo o me enderezco o algo puede acontecer también en mi vida. Gracias a Dios por Jesucristo. Estamos hablando en la ley, en las cosas que Dios hacía para enderezar a su pueblo. Amado, la iglesia de la Odisea, eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Jesús lo describe como ni frío ni caliente. ¿Qué eran entonces? Tibio. Algo que no está ni frío ni caliente, está tibio. Hay veces que nos gusta bañarnos con la agüita tibia. En eso que hacemos de bañarnos con la agüita tibia está bien, pero no podemos ser tibios delante de Dios. Porque el tibio tiene una pierna acá y otra acá. Mundo, evangelio, salvación. No me siento salvo. Alegre, hoy estoy triste, eso es parte de, no se preocupe por eso, porque todos hemos tenido ese tipo de momentos en que a veces nos encontramos que nuestra vida espiritual está tan tremenda que a cualquiera que veamos le podemos hablar de la presencia del Señor. Pero hay momentos dados en que tenemos que tomar una postura como hijos de Dios y entender que en medio de circunstancias difíciles que podamos enfrentar, mantenernos firmes para que Dios se glorifique en nuestra vida. Amado, la iglesia de la Odisea, su indiferencia, ¿sabe cuál fue? Su autosuficiencia. ¿Usted sabe lo que significa autosuficiencia? Que yo no necesito a nadie. Ya yo lo tengo todo. Ellos tenían una iglesia fuerte económicamente. Eso es lo que daba a entender. Pero Jesús, ¿sabe lo que les dice? Ustedes son pobres espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaban ciegos porque habían perdido la visión de Dios. En Hebreos 2:1 la palabra nos dice, por tanto es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. Dice más adelante, ¿por qué? No sea que nos deslicemos. Cuando está hablando de deslizarse, amado, aquí lo que está diciendo es, ten cuidado que no te desvíes.
Está cerrada. Porque cuando te estás deslizando, te estás desviando de lo que Dios dijo de tu vida, del propósito de Dios para contigo. Amado, cuando nos desconectamos de la verdadera fuente, cualquier fuente nos va a parecer correcta. Esto es un principio que si usted escuchó este mensaje en el día de hoy y se lleva solamente este principio, con eso hemos ganado parte de la batalla. Amado, cuando nos desconectamos de la verdadera fuente de vida, de fe y de esperanza, Jesús, cualquier fuente nos va a parecer correcta. ¿Sabe por qué? Porque ya nos estamos separando de la fuente que es Jesús. Y todo lo que nos habla lo analizamos con nuestra mente. Y hay veces que nuestra mente, como es una mente ambivalente, no está conectada al propósito de Dios, le creemos entonces a aquellas personas cosas que no están dentro de la voluntad del Señor. La desobediencia, amado, es otra de las cosas que nos hacen desconectarnos del propósito de Dios. Amado, y nos hacen alejarnos también de su propósito. ¿Qué es la desobediencia? Muchas veces justificar acciones contrarias a lo que la palabra demanda, la cual endurece la conciencia. Santo, gloria a Dios. Cuando justificamos lo que la palabra de Dios, cuando justificamos aquellas cosas que están en contra de la palabra de Dios, nuestra conciencia se va endureciendo poco a poco. Poco a poco. Y cuando venimos a ver, no solamente está endurecida nuestra conciencia, también está endurecido nuestro corazón. Por eso la Biblia dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame tu corazón, porque de él mana la vida. En pocas palabras, dame tus emociones, dame lo que tú eres. Cuando Dios dice dame tu corazón, te está pidiendo básicamente todo. Te está pidiendo todo, porque si no hay un corazón en este cuerpo perece, se muere. Amado, Jonás, uno de los ejemplos de desobediencia. Dios le asignó la tarea de predicar el arrepentimiento en Nínive y tomó un pasaje para Tarsis. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios bien fuerte o hemos abierto la palabra y Dios nos dice: tienes que hacer esto, y no lo hemos hecho? Eso fue lo que hizo Jonás. Jonás dicen que era un profeta rebelde y no quería predicarle a los pecadores. ¿Y para qué entonces estamos aquí en esta tierra? No quería predicarle a Nínive. No, los ninivitas no. Esa gente nos han perseguido toda la vida, decían los judíos. ¿A quién? A Nínive, dijo el profeta. Sí, Pepe. Voy a hacer que voy para allá, pero a mitad de camino voy a coger otra nave y voy a llegar a otro lugar. Pero el problema de tomar una nave y llegar a otro lugar fue que se desató una tormenta. ¿Dónde lo vomitó el pez? En Nínive. La ballena. Un pez grande, dice la Biblia. Mira, lo importante de esto que quiero que escuches es esto. ¿Dónde fue que Jonás oró? En el vientre del pez. ¿Será posible que nosotros tengamos que orar cuando las cosas están difíciles en nuestra vida? Cuando la oración debe ser en nuestra vida un estilo de vida. Tendremos que esperar entonces por pasar por momentos difíciles de escasez, momentos donde la familia está pasando por pruebas, por dificultades, para orar. No, la oración debe ser un estilo de vida en nosotros. Amado, aunque se levante una tormenta y aunque tú hayas sido obediente, yo haya sido obediente, vas a terminar en la tierra del propósito. Amado, hace unos años atrás la gente me preguntaba: ¿cuándo tú vuelves para Puerto Rico a vivir? ¿Tú sabes lo que yo les decía? Me tiene que hablar Dios 3 y 4 veces para yo llegar a Puerto Rico. No quería venir para acá.
para Puerto Rico. Y después yo le contesto a usted en una ocasión, en una reunión que tuvimos con un profeta. Estamos así sentados los líderes de la iglesia allá en Kissimmee, y el profeta, el pastor de la iglesia, me presenta a mí delante del profeta y le dice: él va para Puerto Rico a abrir una obra. Ya Dios había bregado conmigo de una manera tremenda. Y usted sabe lo que dijo el profeta: para Puerto Rico, tú estás loco. Muchachos, y la última vez que yo fui a Puerto Rico, estaba en un puesto de gasolina. Parece que me confundieron con alguien y me pusieron un cañón en la cabeza. Mi esposa estaba allí, Sari estaba allí. Sari está bien, le manda saludos, está con la familia allá afuera y pasándola bien. Ya está viendo las tiendas y no, usted sabe cómo es. Mi esposa estaba allí y mi esposa estaba luchando con su interior para dar el paso que teníamos que dar. Y yo orando al Señor: Señor, toca el corazón de mi amada, toca el corazón de mi esposa. Señor, como la misma forma en que tocaste en mi corazón, toca su corazón. Y aquel profeta dice aquello delante de una reunión donde estábamos todos allí. Yo dije: este profeta es de 3 y 2. Pega uno y falla 2. Sí, porque ahora todo el mundo es profeta. Y ahora la profecía es: eres bendecido, eres prosperado, tú eres el propósito de Dios en la vida. Es una realidad. Son profecías genéricas, amado. Una profecía genérica es lo que ya la Biblia dice. Y hay veces que han descubierto, acá entre nosotros, no se lo diga a nadie, han descubierto que algunos entran a las redes sociales, verifican la vida de las personas y después le profetizan. Así estamos viviendo hoy en día. Como hacen los astrólogos. Profetas no con un astrólogo, eso mismo. Los profetas de la antigüedad no venían con ese cuento. Yo creo en el ministerio profético todavía, claro que sí. Creo que Dios tiene profetas sobre la faz de la tierra, claro que lo creo también. Pero la gran mayoría de ellos, amados, no están profetizando en el Espíritu. La verdadera profecía es la palabra. Número 3. El orgullo y la autosuficiencia a veces nos separa de Dios. Aquí había un rey que se llamaba Usías. Era el rey que estaba en el palacio de los tiempos del profeta Isaías. Usted conoce esto. Amado, era poderoso. Llegó un tiempo donde Israel fue tan poderoso que verdaderamente las naciones que estaban cerca de Israel tenían que ir a buscar el consejo, como fue también en el caso de Salomón, del rey Usías. Y se puso, ya tú sabes, como un pavo real el tipo. Usías. La Biblia dice que se puso tan poderoso que creyó que no necesitaba a nadie. Yo aquí no necesito ni sacerdotes. Yo lo voy a hacer. Yo voy a quemar incienso. Y ahí fue que se le fue la mano cuando quiso tomar el oficio del sacerdote que no le correspondía. La Biblia dice que le dio una lepra en su cuerpo que tuvo que esconderse hasta que fue a la muerte. Amados, la autosuficiencia no debe ser parte del creyente. Somos un cuerpo. Solo usted no va a alcanzar lo que Dios dice que va a alcanzar. Tiene que tener a otros con usted siempre, que le ayuden, que le levanten, que en el momento de la dificultad le puedan dar una palabra de aliento, de fe y de esperanza. Una palabra que verdaderamente venga de parte de Dios y no de parte de los hombres. Santo, aleluya. Entonces, como estaba viviendo una vida autosuficiente, esto fue antes de morirse, hubo un sacerdote llamado Azarías que lo confrontó junto a otros sacerdotes
y le dijo, estás picando fuera del hoyo. Eso no lo dice la Biblia. Eso es boricua. Estás picando fuera del hoyo, papá. ¿Tú sabes lo que hizo Usías? Se engrandeció y se enojó y se molestó. Amado, cuando alguien te da una palabra de parte de Dios y tú te enojas, dije de parte de Dios, y tú te enojas, hay algo en tu corazón que tiene que ser corregido. Hay algo en tu corazón que tiene que ser cambiado. Hay algo en tu corazón que cuando tú escuchas una palabra, puede ser desde este lugar o desde la misma palabra que te está amonestando y te está sintiendo incómodo, es porque hay algo en tu corazón que tiene que ser cambiado. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los romanos, tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. La mente es algo que tiene que ser cambiada, renovada. Tienes que darle un switch, un cambio. Porque el Evangelio nos viene a confrontar para cambiar. Cambiar actitudes, cambiar vocabularios, cambiar actitudes. Hay veces que tomamos unas actitudes, hermano, que los que están cerca de nosotros dicen, ¿y eso que es cristiano? Se supone que no actúa así. La falta del perdón y el rencor. Estoy empezando, pero ya casi se nos está acabando el tiempo. La falta del perdón y el rencor. Estamos hablando de situaciones o cosas que nos hacen sentirnos alejados de Dios. La falta del perdón y el rencor, amado, es algo que es como una bacteria que entra en el corazón del hombre y si a tiempo no se combate, amado, la mala noticia es que va a tomar toda tu vida. Amado, guardar resentimiento hacia otras personas, eso es lo que hace que se levante una pared. Una pared, Padre, que bloquea el fluir del amor y el perdón divino en nuestras vidas. Esa pared, cuando se levanta, amado, tiene que ser removida para yo podernos acercar a Dios. ¿Sabes cuál es el problema cuando no podemos orar? Es porque la pared del perdón está frente a nosotros, o la pared del no perdonar. Y eso tiene que ser derribado en el nombre de Jesús, porque eso bloquea el fluir del amor y el perdón divino en nuestras vidas. Cuando nos negamos a perdonar, nos alejamos de su gracia, ya que el perdón de Dios hacia nosotros está ligado a nuestra disposición de perdonar a los demás. Lo voy a decir de nuevo, porque usted se le fue por arriba y no lo escuchó bien, porque es bien importante saber esto. Escuche bien. Cuando nos negamos a perdonar, nos alejamos de su gracia, ya que el perdón de Dios hacia nosotros está ligado a nuestra disposición de perdonar a los demás. ¿Dónde está eso en la palabra? En muchas áreas. Te voy a traer un texto. Porque Jesús dijo, porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Entonces lo que quiere decir es que para yo ser perdonado por Dios, yo tengo que perdonar a aquellos que me han ofendido. ¿Eso es fácil? No es fácil. ¿Es imposible? No es imposible. Con Cristo se puede. Porque con Cristo, como dice mi Padre, se puede. Gloria a Dios. El caso de Esaú y Jacob. Jacob huyendo de Esaú toda una vida, básicamente. Se fue a la casa de su tío, allá formó un revolú, cuidó las ovejas de su tío, y allá cuando se iba a ir Labán, le dijo, no te vas a dar todavía, ahora vas a tener que trabajar 7 años más. Y el tipo dijo, mira, como a mí me están persiguiendo, mi hermano, me voy a quedar 7 años más,
Pues entonces por Raquel, por la mujer que verdaderamente yo quiero. ¿Por qué digo esto? Porque él estaba huyendo de su destino, pero no sabía él que el corazón del hombre llamado Esaú, Dios estaba trabajando con él. Y dice la Biblia que tuvieron un reencuentro en el desierto. Y en ese encuentro, él le dijo, se le humilló a Esaú, y Esaú le dijo, está todo bien. Estoy parafraseando más. Está todo bien. Si Dios te perdonó y Dios me perdonó a mí. Hubieron después muchas situaciones en el caso de Esaú y demás, que no vienen al caso ahora, pero hubo un perdón genuino entre ellos. Se reencontraron como hermanos. Amado, ¿por qué digo esto? Porque hay veces que nosotros creamos resentimientos que están fuera de nosotros, y Dios lo que quiere es trabajar con nuestro corazón primero, para también trabajar con el corazón de esa otra persona. El apego de las cosas del mundo, y aquí voy a cerrar, porque ya no tengo mucho tiempo. El apego a las cosas del mundo y el afecto a lo que poseemos también nos separa o nos aleja de la voluntad de Dios. El éxito y la vanidad material por encima de lo espiritual nos detiene, amado. Amado, yo no estoy diciendo aquí que lo que tú tienes Dios no te lo haya dado, te lo dio. Pero la Biblia dice, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué es una avaricia? Es desear lo que le pertenece a otro. Es tú desear en tu corazón aquellas cosas que Dios le ha dado a otra persona y tú en tu avaricia lo quieres para ti. Eso es un avaro. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, esto es Jesús hablando, no consiste en los bienes que posee. Dios no te ve a ti ni me ve a mí por lo que tenemos. Te ve a ti por lo que eres. Eres un hijo de Dios. No eres ni más ni menos, eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes el derecho de tener todas aquellas cosas que Dios te va a entregar, pero primeramente tienes que buscar a Dios y su justicia. Porque después dice la Biblia, todas las cosas vendrán por añadidura. El problema es desear las cosas que añade Dios antes de buscarlo a Él. Las necesidades básicas de la vida siempre serán añadidas, amados, cuando seamos de Dios nuestra prioridad. Amados, si pones a Dios en primer lugar, Él te va a proveer. Él te va a proveer de todas aquellas cosas que tú necesitas. Y para cerrar, ¿qué nos puede alejar de Dios? Una baja autoestima. Que escuche bien. Una baja autoestima nos hace sentir indignos. Nos hace sentir que no tenemos el derecho de entrar a la presencia de Dios. Nos hace sentir que no podemos acercarnos a Dios. Elías, tuvo grandes victorias, Elías, pero cayó en una profunda depresión. Sintió en un momento dado que no valía nada. Huyó al desierto, se alejó de Dios y se escondió. Y pidió morir y dijo, yo no soy mejor que mis antepasados. Amado, pero aún así, escucha bien, Dios no lo rechazó. No lo rechazó, ¿sabes por qué? Porque había un plan de parte de Dios. No lo rechazó porque lo amaba. No te rechazó porque te ama. No te rechazó porque Él vio en ti algo diferente. Vio un corazón que verdaderamente estaba alineado al corazón de Dios. Aún así Dios no lo rechazó. Lo buscó, lo llamó, lo alimentó, pero también lo confrontó con su amor y su gracia. Gedeón, a pesar de sus enormes dudas sobre su propio valor, Dios lo eligió para liberar a Israel de los madianitas. Amados, Gedeón escondía el trigo en un lagar y así se ocultaba de sus enemigos.
Y aunque Gedeón cuestionaba su valor, Dios también lo llamó y le dijo, varón esforzado y valiente. Yo me imagino que cuando le dijo varón esforzado y valiente, él miró hacia allá, le dijo, ¿de quién está hablando? Se le forraron los pantalones. Varón esforzado y valiente, si yo lo que estoy es escondiéndome. Amado, porque Dios ve las cosas que no son como si fueran. Este jibarito que se crió, nació aquí en Bayamón, se crió en Vega Alta. Mira que nosotros hicimos cosas. Mira que yo me escondí de Dios. Mira que mi pecado me alcanzaba. Mira que yo huía de mí mismo y de mi llamado. Y a la postre y a la larga terminé donde Dios dijo, ¿no querías ir a Nínive? Allí te voy a llevar a Puerto Rico. No, nosotros teníamos una vida muy cómoda. Kissimmee, Florida, aquí están mis hermanos que me conocen. Demasiado de cómoda. Pero cuando Dios se antoja de algo, oye, nuestro Dios es un antojado. Tantas vidas que habían para levantarlos en esta tierra, y a Dios le place y le agrada llamarme a mí. Hoy en día yo estoy frente a usted, ¿sabe por qué? Porque me tuve que acercar al llamado de Dios. Tuve que reconocer que mi vida sin Él no tenía mucho valor. Yo lo tenía todo cuando vine acá, después de María, que vinimos unas semanas después a ver la familia y demás, que yo vi cómo estaba esto de destruido mi pueblo. Y cuando llegué para atrás a mi lugar, de donde tenemos la residencia allá en Kissimmee, yo veía aquellas calles tan anchas y todo tan cómodo, pero nada me satisfacía. Llegaba a los lugares y me sentía vacío. Llegaba a los lugares y decía, el corazón me palpitaba y el Espíritu Santo me decía, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Jonás, ¿qué tú haces aquí en Tarsi? Bueno, que nunca llegó a Tarsi. Nunca llegó. Dios le dio el pasaje para que fuera a Nínive y él tuvo que pagar el pasaje para ir a Tarsi. Y yo decía, ¿y ahora cómo será esto, Señor? Tienes que bregar finanza. Tienes que bregar con el corazón de mi amada. Porque si ella no tiene un corazón alineado a esto, yo no voy para ningún lado, como le dijo Moisés a Dios. Si tu presencia no va conmigo, yo no iré. ¿Por qué? Porque la presencia hace que tu dirección sea la correcta y tú puedas ver todas aquellas cosas que pueden ser los obstáculos, que le voy a hablar de eso en una próxima ocasión, se tienen que caer en el nombre de Jesús. Porque con la presencia tú te las pasas de guapo. Yo no estoy solo, tú dices, aquí yo voy con Dios, aquí yo voy con Jesús, aquí yo voy con el Espíritu Santo. Todo lo que tu pie pisare, alabado sea Dios, dice la palabra, será tuyo. Por eso Israel conquistaba, porque sabía que al Dios de los cielos y de la tierra, Jehová, Yahweh, estaba con ellos y no los iba a desamparar. Mientras estaban conectados al propósito de Dios, Israel no perdió una batalla, amado. Tú no vas a perder una batalla cuando tú estás conectado al propósito de Dios. No importa los obstáculos, las imposibilidades que tus ojos naturales puedan ver, jamás tú vas a perder una batalla. Dios va a estar contigo, como dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Dios no ignoró las quejas de Gedeón, pero tampoco validó sus complejos. Y le dijo, ve con esta tu fuerza. Amado, el hijo pródigo se fue lejos. Usted conoce la historia. Pero él pudo descubrir algo muy importante mientras estaba apartado del Padre. Pudo descubrir que en un momento dado vino en sí y pensó, ¿qué yo hago aquí? Si en la casa de mi Padre hay de todo. Aún los jornaleros están comiendo y yo comiendo aquí
del lavamiento de los cerdos, recapacitó. Estaba lejos, pero el Espíritu Santo trabajó con él de una manera tan especial que le dijo: acércate al Padre de nuevo. Cuando nos acercamos al Padre, hay un momento dado, vive Dios, en nuestra vida que reflexionamos, y entonces podemos ver lo que hemos dejado atrás. Y el hijo pródigo sabía que entonces el Padre me va a estar esperando. Pero él dijo: cuando llegue cerca de mi Padre, le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. En pocas palabras, he pecado contra Dios y contra ti, que eres mi Padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué hizo Dios? Dios bregó con el corazón del Padre para que nunca, aunque el Hijo llegara, no lo despreciara. Y la Biblia dice que el Hijo llegó y se formó el party. Y entonces el hermano mayor dijo: este tipo, mira, estaba con las mujeres gastando lo que el Padre le dio. Y mira, ahora le han matado el becerro más gordo. Le han hecho una clase de barbacoa. Y el Padre está encendido. Y el cuatro de mi hermano Rafa está encendido. Y el bajo de mi hermano también, Alfredo. Y mi hermano Víctor con la guitarra y cantando. Mi hermano Jorge y Naila también haciéndole coro. Y tú nunca me has hecho a mí una fiesta. ¿qué pasó? Poderoso Dios. Yo te he trabajado todo el tiempo contigo y tú nunca me has dado aunque sea el becerro más flaco. ¿Qué le dijo Dios? O el Padre, perdón. Tú no has tenido todo. Tú has estado conmigo siempre. Todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué hablas en la forma que hablas? Te acerqué de nuevo para bendecirte. Te acerqué de nuevo para prosperarte. Te acerqué de nuevo para que puedas entender que sin mí tú no puedes hacer nada. Gloria a Dios. Te dejé correr. Gastaste todo. Te acostaste por allá con quien quisiste. Pero te traje porque el plan que yo tengo contigo jamás va a poder ser evitado. Por eso el Señor le dijo a Israel en un momento dado: volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos. Escuche cómo dice este texto, porque a veces lo decimos tan rápido, pero no entendemos. Cuando el Dios de los cielos y de la tierra le dijo a Israel: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Después él dice: ha dicho Jehová de los ejércitos. En pocas palabras, te lo dije una vez, pero ahora te lo vuelvo a repetir. Ha dicho, es cuando usted le dice a un muchacho: te lo dije 2 veces. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabe cuándo el profeta Zacarías habló esto? Cuando el pueblo estaba regresando del cautiverio de Babilonia y se encontraban desanimados. Se había paralizado la construcción del templo. Amado, y Dios te dice en esta mañana: vuélvete a mí. Y usted me dirá: ya yo me volví a Él. Está hablando de tu vida espiritual, de nuestra vida espiritual. Está hablando no solamente que te vuelvas a Él físicamente, está diciendo: vuélvete a mí. Esa relación que tú tenías al principio conmigo, donde la candela de Jehová ardía en tu corazón, de eso es que te estoy hablando en esta mañana. Donde había una presencia en tu vida y en mi vida que nos hacía arder. Eso es volverse al Señor. Cuando te vuelves a Él, trae restauración inmediata.
Y esto trae una nueva relación con Él. Dios borra las faltas pasadas sin reproche. ¿Sabes por qué no te reprocha? Porque ya tú pagaste el precio de tu desobediencia. Hay veces que cuando venimos a Dios humilladamente y se lo decimos a alguien, no quiero volver al Señor, nosotros le decimos, ahora es que va a venir el juicio de Dios contra él o contra ella. Nah, olvídate de eso. Ya tú pagaste por tu desobediencia. Estar desconectado de Dios, no tienes la vida de Dios, eso es una paga. Cuando tú vienes a Él, el amor de Dios va a fluir de una manera tan sobrenatural en tu vida que tú vas a decir, como decía el pueblo de Israel cuando estaba conectado al propósito de Dios. Como dijo aquel pueblo cuando llegó a Betel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo. Te puedes poner de pie. Hay restauración, amado, cuando nos volvemos a Él. Recuperas la posición de hijo amado. Se rompe la barrera del sentido de la culpa. O sea, al principio decía, sabiamente dirigido por el Espíritu Santo, mire, los pecados pasados se fueron, son pasados. No se sienta culpable de algo que ya Dios lo perdonó. Ya Él derramó su preciosa sangre y esa sangre nos cubrió de todo pecado. Tus emociones y tu mente son renovadas. El vacío que llegó a consecuencia de haberte alejado vuelve a ser llenado. La vida retoma una dirección con sentido. Entonces vas a tener un propósito claro. El poder del Espíritu Santo se vuelve a activar en ti de forma tal que comenzarás a tomar decisiones basadas en la fe y no en tus emociones. Gloria a Dios. El acercarnos y regresarnos a Dios nunca trae rechazo, amado, nunca. Sino que hay fiesta en el cielo por habernos acercado a Él. Y con el texto que comencé, voy a terminar este mensaje. Así que acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Que Dios te bendiga. Si vas a ver este video en algún momento dado de tu vida a través de la red social, que Dios te guarde a ti y a toda tu familia. Si no tienes un lugar donde congregarte, puedes hacer de este lugar tu casa de oración. Estamos localizados en la calle 51, GD número 13 de la urbanización Santa Juanita, en Bayamón. Aquí estamos para servirte a ti y a toda tu casa. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos.